Sean todos bienvenidos a otro estudio de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Enviamos un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan a través de este medio. Y también damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes. Queremos enviar un saludo a todos los hermanos, tanto aquí en Melbourne como en otros lugares que nos ven, como en Canadá, en Montreal. De seguro que nos están viendo. Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de los hermanos y de todos acá en Australia. También sé que en algunas áreas de Estados Unidos, como en Arizona, también nos están viendo. Dios les bendiga, hermanos. Y también en El Salvador lleguen nuestros saludos a todos los hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por este medio realmente, y estamos confiando en el Señor de que muy pronto estaremos reunidos otra vez para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta oportunidad queremos continuar con el tema que hemos traído por estos días anteriores, y es con respecto a el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Quisiera leer unos versos realmente que nos hablan definitivamente de este evento maravilloso, de la esperanza de gloria para la iglesia de Cristo. Siempre en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También hay otro pasaje muy importante en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. En el verso número 51, Pablo dice: he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y de meditar en ella. Señor, te pedimos que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, Señor, hacia toda la verdad. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y guíanos. Abre nuestros entendimientos para que podamos comprender tu palabra y poder comprender también el tiempo en el cual estamos viviendo. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Hemos venido estudiando, hermanos, con respecto al rapto o la tribulación. Hay ciertos puntos de vista que estuvimos estudiando el miércoles pasado, ciertos puntos de vista principales sobre el momento del rapto. Uno de los temas claves relacionados con el arrebatamiento de la iglesia es el momento de este evento en relación con la tribulación. O sea, el momento en que se va a llevar definitivamente a cabo el rapto, si será antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Hay varios puntos de vista en el día de hoy sobre cuándo será el momento del arrebatamiento. Ya vimos esto en el estudio anterior, pero sin embargo vamos a dar un breve repaso con respecto a esto. Y veamos estos puntos de vista. El arrebatamiento después de la tribulación. Este punto de vista se conoce como post-tribulacionista.
y sostiene que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final de la tribulación, o sea, inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta posición o este punto de vista sostiene que la iglesia pasará por la gran tribulación, estará presente en la gran tribulación o la tribulación. Existe el otro punto, el arrebatamiento en medio de la tribulación. Este punto de vista se conoce como medio tribulacional, y es que Cristo raptará o arrebatará a su iglesia a la mitad de la tribulación. Los creyentes tendrán que soportar la primera parte o la primera mitad de la tribulación, o sea, la primera parte, que serían 3 años y medio. Y también tenemos el punto de vista del arrebatamiento antes de la tribulación. Este punto de vista se le conoce como pretribulacionismo. Y este es el punto de vista que enseña que el rapto de la iglesia ocurrirá antes del comienzo del período de 7 años, o sea, el período en el cual el anticristo hace un pacto con Israel. La iglesia no estará presente en la tierra cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo o esté cayendo sobre este mundo. Después del arrebatamiento, la tribulación comenzará, como dije hace un momento, cuando el anticristo entre en un pacto, en un convenio o en un tratado de 7 años con el pueblo de Israel. Según Daniel capítulo 9, verso número 27. Esto vamos a estarlo estudiando quizás con más detalle, quizás después, y es con respecto a las 70 semanas de Daniel, que es un punto realmente muy, pero muy importante, que es necesario estudiarlo para comprender todo el panorama profético. El punto de vista o la teoría del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación sostiene definitivamente, como dije hace un momento, que la iglesia, el cuerpo de Cristo en su totalidad, será removida de la tierra, será sacada de la tierra antes de la tribulación. Los que hayan muerto serán resucitados y los que estén vivos serán transformados, según el pasaje que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. El rapto de la iglesia, desde el punto de vista de pretribulación, hace definitivamente una clara distinción del programa o del plan que Dios tiene con respecto a Israel y con respecto a la iglesia. Necesitamos hacer una aclaración necesaria. Cuando se usa el término iglesia, definitivamente ese término se refiere a todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y en ningún momento nos referimos o nos referiremos como a una determinada denominación religiosa o eclesiástica. Así es que antes de continuar y antes de seguir adelante, es interesante y sería interesante que pudiéramos hacer una distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Definitivamente se hace esto por la razón de que hay muchos que consideran de que es un solo evento. Es un solo evento. La segunda venida de Cristo es un solo evento. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, muestra una clara distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Hay una serie de contrastes que es necesario mencionar entre el arrebatamiento y la segunda venida propiamente dicha. Y definitivamente estos contrastes o estas diferencias demostrarán definitivamente que no son vistos como sinónimos en la Escritura. Ambos eventos son diferentes y están separados por un tiempo preciso. En primer lugar, en el arrebatamiento, la Biblia dice que Jesucristo se queda en el aire.
El apóstol Pablo dice claramente que nosotros recibiremos, dice al Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, o sea, el Señor se queda así, en el aire, o sea, en el primer cielo. El primer cielo es lo que nosotros vemos, el segundo cielo es el universo y el tercer cielo es el lugar donde Dios definitivamente habita, el tercer cielo. Pero la segunda venida, el Señor Jesucristo, cuando Él venga, la Biblia dice claramente que Él desciende sobre el monte de los olivos. El libro de Zacarías, en el capítulo número 14, es bien claro cuando dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Esa es en su segunda venida. Es más, el Zacarías da ciertos detalles. Dice que el monte de los olivos se partirá en dos, dejando un valle en medio. Tan tremendo será eso, la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, cuando sus pies se asienten sobre esta tierra, sobre el monte de los olivos, exactamente el mismo lugar en donde Él ascendió a los cielos. Allí mismo el Señor descenderá. Es tan tremendo será el poder con el cual viene el Señor, que definitivamente la tierra temblará de una manera tremenda. Punto número 2, el arrebatamiento. En el arrebatamiento Jesucristo viene por su iglesia. Viene por su iglesia, viene por su novia. Sin embargo, en su segunda venida viene con su iglesia, viene con su esposa. Y eso definitivamente lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el verso número 13. Punto número 3, el arrebatamiento da lugar a la traslación de la iglesia de esta tierra. Sin embargo, su segunda venida, el Señor Jesucristo viene a establecer su reino de 1000 años sobre esta tierra. Bendito sea su nombre. El arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Significa que puede suceder en cualquier momento. No hay una señal específica de que el arrebatamiento pueda suceder. Es algo inminente, puede suceder en cualquier momento, puede suceder en este momento que yo les estoy hablando, puede suceder esta noche, puede suceder mañana, durante la noche, mañana en la mañana. Es algo inminente, puede suceder en cualquier momento. Sin embargo, la segunda venida está precedida de muchas señales. El arrebatamiento está relacionado con el plan de Dios para con la iglesia. Dios tiene un plan con la iglesia. Dios tiene un programa con la iglesia. Sin embargo, su segunda venida está relacionada con el programa que Dios tiene con respecto a Israel y con respecto al mundo. Son dos, definitivamente, diríamos tres planes completamente diferentes. El plan que Dios tiene con la iglesia, el plan que Dios tiene con Israel y el plan que Dios tiene con el mundo. Y el trato que definitivamente Dios va a tener con cada uno de ellos. El siguiente punto sería, en el arrebatamiento, los pactos de Dios con Israel no se cumplen. Hay muchos pactos, hay algunos pactos que no se han cumplido en su totalidad con respecto al pueblo de Israel. Por ejemplo, el pacto con Abraham no está cumplido en su totalidad y tiene que llegar a su cumplimiento. El pacto con Israel, el pacto con David, son pactos que definitivamente no han llegado a su cumplimiento, pero Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos y Él va a cumplir definitivamente sus pactos. O sea que en su primera venida, en el arrebatamiento, Israel definitivamente no ve cumplidos los pactos de Dios. Sin embargo, en su segunda venida se cumplen todos los pactos de Dios con Israel. Eso es maravilloso. Y especialmente el pacto con David, el cual promete un trono, el cual promete un rey para Israel. Definitivamente eso es realmente maravilloso. Dios cumplirá, porque el Señor Jesucristo, cuando Él descienda a esta tierra y establezca su reino de 1000 años sobre esta tierra, la Biblia dice que el trono del Señor estará en Jerusalén.
Y eso es algo que no podemos definitivamente negarlo definitivamente. Negarlo sería negar lo que la palabra del Señor dice. Es más, la palabra del Señor dice que los que no suban en ese tiempo a adorar al Señor en Jerusalén, sobre esa nación, no lloverá. O sea, el Señor estará gobernando por 1000 años desde Jerusalén. Su trono estará en Jerusalén, la capital del mundo. No será New York, no será cualquier otra ciudad importante en el mundo, sino que la capital del mundo y la capital del reino será Jerusalén. En el arrebatamiento afectará solamente a los creyentes en Cristo. Sin embargo, en su segunda venida afectará a todos los hombres, afectará a Israel y afectará a todas las naciones. El arrebatamiento es antes del día de la ira de Dios, antes de la tribulación. Pero su segunda venida es después del día de la ira, es después de la tribulación. En el arrebatamiento la iglesia es llevada al cielo. Sin embargo, en la segunda venida, Israel es introducido al reino mesiánico de 1000 años. Bendito sea su nombre. Estos, hermanos, y otros contrastes entre el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sirven de argumento de que estos son dos planes o dos programas de Dios con dos pueblos diferentes: Israel y la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto no pueden ser vistos o unidos como un solo evento. Ni tampoco podemos decir que la iglesia es la nueva Israel, es el nuevo Israel, es el Israel espiritual de Dios. No, Dios tiene un plan con el pueblo de Israel, con los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios tiene un plan con ellos. La Biblia dice que en este momento Israel está endurecido en parte nada más, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Y entonces vendrá de Sión el libertador, que apartará la iniquidad de Jacob, que apartará la iniquidad de Israel. Eso lo dice el apóstol Pablo en los capítulos 10, 11 del libro de Romanos. Y es realmente interesante, hermanos, todo lo que se nos habla allí. Porque Dios no ha desechado a su pueblo. El apóstol Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel, al que desde antes conoció. No, dice Pablo, de ninguna manera. Dios no ha rechazado a su pueblo. Dios tiene todavía un plan con el pueblo de Israel. Y ese es el plan que nosotros estaremos viendo en el transcurso de todos estos estudios también. Hermanos, si nosotros dejamos de lado a Israel en cuanto a la profecía, estaremos completamente perdidos en cuanto a la interpretación profética. Porque Israel ocupa un lugar sumamente importante dentro de lo que es la profecía bíblica, dentro de lo que es las cosas que han de venir. Porque prácticamente de una u otra manera Israel será el centro donde se estarán cumpliendo todas estas profecías. Hay realmente, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y con respecto a la venida de la gran tribulación, y antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, o después de que haya sucedido más bien el arrebatamiento de la iglesia, aparecerá en el mundo un personaje que engañará a todas las naciones e inclusive engañará al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dirá: yo soy el Mesías, que ustedes han estado esperando durante tanto tiempo. Les permite, hace un pacto con ellos, les permite reconstruir el templo, les permite que Israel comience a hacer una vez más los sacrificios y las ofrendas. Se los permite. Ya estará construido el templo. Sin embargo, la Biblia dice claramente que a la mitad de los 7 años, a la mitad del pacto, el anticristo rompe, quebranta el pacto. Y entonces comienza definitivamente una gran persecución para el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que en este momento
detiene o restringe la manifestación del anticristo en esta tierra. ¿Qué es lo estuvimos viendo el estudio pasado? ¿Qué es ese poder que restringe? ¿Qué es ese poder que detiene definitivamente que el anticristo no aparezca, no se revele, no se manifieste a este mundo? Definitivamente es necesario que la iglesia sea quitada de en medio, que la iglesia sea sacada de esta tierra antes de la manifestación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12, establece una secuencia cronológica, pero muy importante. Pablo dice que el día del Señor no puede venir, o sea, el día de la tribulación, el día de la ira de Dios, no puede comenzar hasta que sucedan definitivamente ciertas cosas. Y una de ellas es que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifieste al mundo. Debe de manifestarse primero. El anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, debe de manifestarse primero al mundo. Otra es que el que restringe se ha quitado de en medio. O sea que antes de que el anticristo se manifieste al mundo, antes de que el anticristo se revele al mundo, definitivamente el que restringe, la iglesia, juntamente con el Espíritu de Dios, se ha quitado de en medio. El anticristo no se puede revelar y no puede aparecer hasta que algo y alguien sean quitados de en medio. Entonces, y solo entonces, el hombre de pecado podrá manifestarse al mundo. El mundo, la palabra del Señor dice que el mundo se admirará sobre él. El mundo dirá: ¿quién como la bestia? El mundo adorará a la bestia. Es más, y es algo tremendo, la misma palabra del Señor dice que el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, el mismo Satanás le dará su trono, su poder y su autoridad sobre toda esta tierra. Es algo tremendo, hermanos. El hombre de pecados tiene que manifestarse, pero antes de que se manifieste, la iglesia de Jesucristo tiene que ser sacada primero. El Espíritu Santo tiene que ser sacado primero. Definitivamente, como dijimos hace un momento, entonces y solo entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, podrá manifestarse al mundo y comenzar su obra satánica. Los pretribulacionistas identificamos al Espíritu Santo como la persona particular de la Trinidad, cuya obra es restringir, detener por este momento, en este momento, la manifestación del anticristo. Definitivamente, hermanos, el que restringe o el que detiene en este momento la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo morando en la iglesia de Jesucristo, la cual ha sido sellada y habitada por el Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, el que restringe tiene que ser quitado, tiene que ser removido antes de que el hombre de pecado, antes de que el hijo de perdición, antes de que el anticristo sea revelado a este mundo. Y antes, definitivamente, como dijimos hace un momento, antes de que el día de la ira del Señor pueda comenzar sobre este mundo. Hay otros puntos realmente muy importantes que es necesario considerarlos y que nos dan definitivamente un argumento muy fuerte en cuanto a que la iglesia no estará en esta tierra durante el período de la tribulación. La Biblia habla de 144,000 judíos que serán sellados, 144,000 israelitas que serán sellados de todas las tribus de Israel. Un punto sumamente importante, hermanos, es notar que mientras la iglesia está en la tierra, Israel no tiene ningún papel importante a desarrollar en el mundo, ¿cierto? Porque si nosotros nos ponemos a analizar cuál es el papel que tiene el pueblo de Israel en el día de hoy, cuál es la comisión o cuál es el mensaje que Israel tiene definitivamente en este mundo,
Si nosotros observamos, hermanos, vamos a ver que Israel no tiene ningún papel importante a desarrollar en el mundo, ya que a quien se le ha encomendado la comisión de predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo es a la iglesia. La iglesia ha recibido la comisión, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Eso no fue delegado a Israel, ha sido delegado a la iglesia. Es la iglesia la que tiene el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy para todo el mundo. Es la iglesia la que tiene el respaldo de parte de Dios. Es la iglesia la que ha sido sellada con el Espíritu Santo y tiene el respaldo de Dios, el respaldo de Jesucristo, el respaldo del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Es la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, en la tribulación, vemos en el libro de Apocalipsis a un remanente judío que es salvo y es sellado. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Muchos creen que ellos son los 144,000 y que dicen que este número tiene que tomarse de una manera simbólica. Sin embargo, nuestra interpretación es definitivamente una interpretación literal. 144,000 israelitas serán comisionados, serán sellados, serán salvos. Creerán en Jesucristo como su Salvador personal después de que la iglesia haya sido arrebatada. Y serán sellados con el Espíritu de Dios para ir por todo el mundo a predicar a Jesucristo. Eso es realmente impresionante, hermanos. El hecho de que Dios vuelve a tratar con Israel, escogiendo a estos 144,000 de todas las tribus de Israel. La Biblia les llama siervos de nuestro Dios. Y son enviados como representantes especiales a las naciones, como testigos. Eso definitivamente es una clara señal de que la iglesia de Jesucristo no estará en la tierra en ese tiempo. Nosotros estaremos gozando con el Señor en los cielos. Para terminar, hermanos, definitivamente hay promesas para la verdadera iglesia. Y en esas promesas nosotros necesitamos descansar. Nosotros necesitamos descansar en la palabra de Dios. Necesitamos descansar en las promesas. Porque muchos piensan, y si viene el rapto y yo me quedo, ¿qué pasará conmigo? Y si yo no me voy, y tantas dudas o conjeturas que se pueden hacer. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, si vives para Dios, si has nacido de nuevo, si tus pecados han sido perdonados y lavados con la sangre preciosa de Cristo, si vives para Él, si le sirves a Él, vive para Él, no hay por qué temer. Si eres parte del pueblo de Dios, hijo de Dios, no hay por qué temer, sino solamente descansar en las promesas de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 10, tiene una promesa sumamente maravillosa. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso es sobre todo el mundo. Para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. Dios promete definitivamente guardar a su pueblo, a sus hijos, de ese periodo, de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran y estén morando en la tierra, porque la iglesia ya no estará morando en la tierra. Primero en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, también nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. También 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10 nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la iglesia de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como una conclusión, hermanos, las Sagradas Escrituras abundan en ejemplos que aquellos que caminaban por la fe fueron liberados de los juicios de Dios que cayeron sobre los incrédulos. Tales ejemplos se ven en la experiencia de Noé, de Rahab, pero tal vez la ilustración más clara es la ilustración de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. En 2 de Pedro, en el capítulo 2, Lot es llamado un hombre justo. Esto que dice Pedro nos lleva a Génesis capítulo 19, donde el ángel que ha sido enviado para destruir Sodoma y Gomorra, el ángel trata de apresurar la partida, la salida de Lot, diciéndole: date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. En otras palabras, lo que el ángel le decía a Lot era: no puedo traer la destrucción sobre la ciudad mientras tú estás todavía acá. Por lo tanto, date prisa y sal de la ciudad. O sea que Dios tuvo que definitivamente sacar a Lot de Sodoma. Nos preguntamos si la presencia de un hombre justo estaba impidiendo la venida de un juicio merecido en la ciudad de Sodoma, ¿cuánto más impedirá la presencia de la iglesia en la tierra la venida de la ira divina, sino hasta después del arrebatamiento de la iglesia? Es interesante notar que Lot fue sacado de Sodoma porque hubo alguien que estuvo intercediendo por él. Hubo alguien que estuvo clamando por él. Dios le dijo a Abraham: he decidido la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque su maldad ha llegado hasta los límites más santos, y he decidido la destrucción de toda la ciudad. Abraham sabía que su sobrino Lot estaba viviendo juntamente con su familia y con todos sus siervos, estaba viviendo en Sodoma. Abraham comenzó a decirles al Señor: Señor, quizás habrán 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás a la ciudad por esos 50 justos? Y el Señor le dijo: si encuentro 50 justos en la ciudad, yo no destruyo la ciudad por amor a los 50 justos. Pero Abraham sabía que no habían ni 50. Y Abraham le dijo: Señor, quizás habrán 40. Y el Señor le dijo: si hay 40, yo no destruyo la ciudad por amor a los 40. Y así Abraham fue bajando: 30, 20,
10. Y el Señor le dijo, si hay en Sodoma 10 justos, yo no destruyo la ciudad por amor a los 10 justos. Lo que Abraham estaba haciendo es intercediendo por su sobrino Lot. Y lo que Dios decidió, antes de que su ira, antes de que su castigo sobre estas ciudades pecadoras cayera, que la ira de Dios cayera sobre ellas, Dios decidió sacar a Lot y a su familia. Y cuando Lot y su familia salieron, la ira de Dios, el juicio de Dios, vino sobre estas ciudades. Pero Lot fue salvo porque hubo alguien que estuvo intercediendo por él. Es probable que nosotros tengamos amigos, familiares, que todavía no han entregado totalmente su vida al Señor. Es probable que conozcan, hayan conocido, hayan crecido en la iglesia, conozcan de Dios, pero se han apartado. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. Nuestra responsabilidad es interceder por ellos, clamar por ellos. Que el Señor tenga misericordia de sus vidas. Yo le invito a usted en esta oportunidad a que juntos podamos interceder por aquellos que aún están indecisos o que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Que nosotros podamos interceder, clamar por ellos, pedirle al Señor que tenga misericordia y continuar orando por ellos. Sin embargo, en esta oportunidad yo quisiera que usted se uniera conmigo y hagamos esta oración y le pidamos a Dios que tenga misericordia. Padre bueno, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Te damos gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos has dado de conocerte. Gracias por el poder que nos das para poder caminar, Señor, en tus sendas. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Gracias, Señor. Padre bueno, en esta hora, Señor, nosotros venimos en primer lugar agradeciéndote por tu gran bondad y tu gran amor. Pero también, Señor, venimos para interceder por nuestros familiares, por aquellos que aún no han entregado su vida a ti. Esta oportunidad te queremos pedir, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, que tú te reveles a sus vidas, que tú obres en sus corazones, que tú traigas liberación a sus vidas, que tú rompas toda cadena que los ata y que tú, Señor, los hagas libres, libres para ti, Señor. Que ellos puedan conocerte y amarte, puedan servirte, puedan vivir para ti, Señor. En esta hora, Señor, intercedemos y clamamos por ellos. Y te pedimos, Señor, una vez más, que tengas misericordia, que ellos no sufran la ira que tú has de enviar sobre este mundo, después que tú hayas arrebatado y sacado de esta tierra a tu iglesia. Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, te pedimos que tengas misericordia y que tú obres en cada una de sus vidas. Te
Te pedimos también, Señor, que nos mantengas firmes, aquellos que hemos confiado y aquellos que perseveramos en ti. Llénanos de tu fortaleza, llénanos de tu poder, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y danos el poder para vivir una vida agradable delante de ti. Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te alabamos y te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Realmente es un placer siempre compartir con ustedes la palabra del Señor. Una vez más quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, puedan hacerla con mucha confianza en nuestro canal de YouTube. En el área de los comentarios pueden hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, y con mucho gusto estaremos respondiéndoles. No se les olvide estar orando por su servidor, por su esposa, nuestra hermana Griselda. No se olvide de orar por nosotros. Nosotros estamos orando, intercediendo por ustedes. Necesitamos, hoy más que nunca, estar intercediendo los unos por los otros. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja y que el Señor nos mantenga firmes en todo tiempo. Gloria al Señor. Solamente queremos invitarles a los hermanos acá en Melbourne, queremos invitarles a nuestra reunión virtual a través de Zoom. Vamos a tener nuestra reunión del estudio del libro de Éxodo. Estamos estudiando el libro de Éxodo, ya estamos en el capítulo 21. Así que están todos invitados, hermanos, a poder conectarse. Dios les bendiga. Y a las 7 de la noche están todos invitados. También el próximo domingo están todos invitados a continuar estudiando la palabra del Señor. Queremos también, hermanos, agradecerle a todos los que de una u otra manera han colaborado para poder suplir víveres a aquellos jóvenes que se encuentran estudiando aquí en Australia y que son especialmente de Latinoamérica. Hay muchos jóvenes, hermanos, que durante esta pandemia se han quedado sin trabajo y Dios nos ha permitido poder ayudarles. Y usted ha sido parte de esta obra de Dios. Con lo que usted ha ayudado, ha proporcionado, hemos podido ayudar a muchos jóvenes y creemos que podemos seguir ayudando a muchos de ellos hasta donde el Señor lo permita. Así es que queremos felicitarlos a todos por su bondad, por su amor. Eso realmente es amor, hermanos. Amor no solamente son palabras, sino que amor son hechos. Y sabemos que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor. Y lo que hacemos para el Señor no es en vano. La recompensa vendrá del Señor. Así es que continuemos, hermanos, en esa misma línea en que hemos estado ayudando. No deje de orar, no deje de leer la palabra del Señor, no deje de leer su Biblia. Oremos, ayunemos si el Señor nos llama a ayunar para crecer más espiritualmente y poder definitivamente estar firmes para cuando ese día maravilloso llegue. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. No queremos sino despedirnos dándoles la bendición sacerdotal. Aleluya. Es una bendición maravillosa que Dios nos ha permitido siempre poder definitivamente compartirla, y esa bendición que llegue a cada una de sus vidas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos.